Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. La misión que tenemos por delante es explorar una serie de notas técnicas, artículos de investigación y discusiones de desarrolladores que la verdad están acaparando toda la atención en el mundo del análisis de datos. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un tema fascinante. Todo gira en torno a Kumi AI, que es un sistema que está alterando drásticamente cómo se procesa la información compleja. Y para cualquier persona que deba manejar montañas de documentos cada semana, entender esto es fundamental. Totalmente. Es un cambio de paradigma, o sea, ya no es solo leer más rápido. Exacto. A ver, imaginemos la siguiente escena. Son las 2 de la mañana. El ventilador de la computadora portátil suena como el motor de un avión a punto de despegar. Un clásico de la vida académica. Sí, tal cual. Hay 47 documentos en formato PDF abiertos simultáneamente, cientos de notas dispersas por todos lados y una fecha límite que se acerca a una velocidad aterradora. La sobrecarga mental es total y el cansancio ya no permite conectar las ideas. Esa parálisis por análisis es algo muy real para quienes manejan datos. Ahora, surge una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si se pudiera tomar todo ese caos de información, subirlo a un sistema y pedirle no solo un resumen, sino que analice la literatura, encuentre las contradicciones y proponga 3 hipótesis nuevas? Y que además entregue un informe estructurado. Eso, un informe con citas verificadas y código listo para usarse. O sea, suena algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Definitivamente suena a ciencia ficción. Pero la realidad es que estamos frente a una tecnología tangible y funcional hoy en día. Hablamos de Kimi, un desarrollo de Moonshot AI, con sede en Beijing. Ajá. Y creo que es muy importante establecer desde este momento qué es exactamente lo que estamos analizando. No estamos hablando de, digamos, otro chatbot al que se le pide una receta de cocina o un poema. Claro, no es para pedirle que te escriba un correo rápido. Exacto. Kimi es lo que en la industria se conoce como un agente pensante de pesos abiertos, o open weights. Su objetivo principal es la democratización de la investigación profunda, alejándose del modelo tradicional de preguntas y respuestas para operar casi como un investigador autónomo. Bien, vamos a desempacar esto porque me quiero detener ahí un segundo. El término pesos abiertos o open weights aparece por todos lados en las fuentes, pero puede sonar un poco abstracto. Si tuviéramos que explicarlo de la forma más sencilla posible, ¿qué significa realmente tener un modelo de pesos abiertos frente a los sistemas cerrados que la mayoría de la gente usa a diario? Es una excelente pregunta. Para visualizarlo, imaginemos un restaurante de lujo. Un modelo cerrado o propietario es como ir a ese restaurante, pedir un plato y recibir la comida terminada. Te comes el plato y ya. Ajá. Nunca se ve la cocina, no se sabe qué ingredientes exactos usaron, ni se puede modificar la receta. Solo se consume el resultado. Un modelo de pesos abiertos, por otro lado, es como si el chef no solo sirviera el plato, sino que entregara la receta exacta. Las proporciones y todo. Las proporciones precisas de cada ingrediente. Y además permitiera entrar a la cocina para modificarla. En términos de inteligencia artificial, esto significa que los desarrolladores y la comunidad científica pueden descargar la arquitectura central del modelo, pueden entender cómo toma decisiones y construir herramientas nuevas directamente sobre esa base. En lugar de depender de una caja negra controlada por una sola empresa. Exactamente. Esa analogía de la receta lo deja clarísimo. Y bueno, el objetivo de nuestra sesión de hoy es desglosar qué hace a la receta de Kimi tan diferente, ver sus aplicaciones reales con datos duros y desempacar los dilemas éticos que conlleva. Todo para que quienes nos escuchan descubran cómo evitar la sobrecarga de información. Así es. Y creo que la palabra clave aquí, para entender esa receta, es agéntico. Totalmente. Es la palabra que más salta a la vista en todos los documentos. Todo el tiempo se refieren a Kimi como un sistema con arquitectura agéntica. ¿Qué implica esto a nivel estructural y por qué lo hace tan eficiente? Pues el núcleo de esta eficiencia radica en una arquitectura llamada Mixture of Experts, o mezcla de expertos. Si miramos los números totales, Kimi es un gigante. Tiene 1 billón de parámetros en su estructura completa. 1 billón, con B, 1 millón de millones. Exacto. 1 billón en español. Sin embargo, no utiliza toda esa capacidad todo el tiempo.
Por cada fragmento de información que procesa, o token, solo activa unos 32.000 millones de parámetros. Es decir, si vuelvo a las analogías, es como tener una corporación multinacional con 1 millón de empleados en nómina. Buen punto. Pero si hay que resolver un problema específico sobre, digamos, leyes fiscales internacionales, no se convoca a toda la empresa a la sala de reuniones. Solo se llama a los 50 abogados expertos en ese tema exacto, mientras el resto de la compañía sigue descansando o trabajando en otras cosas. Exactamente esa es la dinámica. Y el ahorro en energía computacional y tiempo de procesamiento es brutal. Pero lo fascinante aquí es que la verdadera magia, lo que lo hace verdaderamente agéntico, no está solo en esa distribución de expertos. ¿Ah, no? ¿Dónde está entonces? Está en una fase conocida como post-entrenamiento. Aquí es donde los ingenieros de Moonshots aplicaron síntesis masiva de datos agénticos y un aprendizaje por refuerzo con algo que denominan recompensas verificables. Esto dotó al modelo de una capacidad crucial: ¿Cuál es? la autocrítica. Espera. Autocrítica. Significa que el modelo está escribiendo algo, y a mitad de camino puede darse cuenta de que se equivocó, borrarlo y empezar de nuevo antes de que se vea el resultado. Así es, en lugar de simplemente predecir estadísticamente cuál es la siguiente palabra más probable, que es lo que hacen los modelos tradicionales, Kimi elabora un plan interno, ejecuta una búsqueda en Internet, lee el resultado en tiempo real y si la información no responde a la pregunta original, se penaliza a sí mismo. O sea, descarta esa ruta. Sí, la descarta y formula una nueva estrategia de búsqueda. Está razonando y corrigiendo el rumbo en tiempo real, usando herramientas de Internet, y todo sin intervención humana. Es impresionante. Y lo que también llama mucho la atención al leer la literatura es la velocidad con la que han iterado este proceso. Las notas muestran que la versión Química 2 salió en julio de 2025. Luego, apenas unos meses después, en noviembre de 2025, lanzaron Química 2 Thinking. Y como si no fuera suficiente, en enero de 2026 ya estaban presentando la versión K2.5. Una velocidad de desarrollo vertiginosa. ¿Qué cambios técnicos justifican saltos tan rápidos en cuestión de meses? Bueno, el salto de noviembre de 2025 con la versión K2 Thinking introdujo una capacidad de memoria masiva. Hablamos de un contexto ultra largo de 256.000 tokens. Para dimensionar eso un poco, porque la palabra token es muy de nicho, ¿qué volumen de texto real representa esa cantidad? Del sistema, una tesis doctoral completa de principio a fin, sumada a unos 50 artículos científicos de respaldo. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. El modelo puede recordar y cruzar datos de la página 2 de la tesis con una referencia en el documento número 48 sin perder el hilo. Además, esta versión logró la capacidad de hacer entre 200 y 300 llamadas a herramientas externas de forma secuencial y autónoma. O sea, buscar en la web, abrir calculadoras, ejecutar código, todo de forma autónoma cientos de veces. Y revisando las actualizaciones de enero de 2026 con la versión K2.5, hay una función, el modo Heavy, que corre 8 trayectorias en paralelo. Pero la que me voló la cabeza es el Agent Swarm, o enjambre de agentes. Es que esa es la joya de la corona. Las notas explican que divide una tarea en 100 agentes paralelos, reduciendo el tiempo de espera 4.5 veces. Siguiendo con la analogía del restaurante, esto ya no es tener un chef rápido. Es tener a un chef ejecutivo que agarra una receta monumental para un banquete, la divide en 100 pequeñas tareas y pone a 100 ayudantes de cocina a picar cebolla, calentar salsas y preparar platos al mismo instante. El banquete sale rapidísimo. 100 mini investigadores trabajando al mismo tiempo. Es una locura. Esa capacidad de paralelizar el pensamiento cognitivo es lo que define a Kimi 2.5. Ya no piensa de manera puramente lineal, piensa en red. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque los conceptos de arquitectura y parámetros suenan imponentes. Pero la pregunta natural es, ¿para qué sirve esto un martes por la tarde? Hay un caso de uso específico detallado en las fuentes llamado Kimi Researcher, enfocado en la revisión bibliográfica automática. Un salvavidas para el mundo académico. Para cualquiera que haya hecho investigación, hacer un estado del arte implica semanas de leer resúmenes aburridos, intentar recordar qué autor dijo qué y hacer tablas inmensas.
Según el documento, el flujo de trabajo con Kimi es radicalmente distinto. Totalmente distinto. En el ejemplo documentado, se le entregan al sistema 30 archivos PDF complejos. Kimi no hace simplemente un resumen de cada uno por separado. Lo que hace es trazar un plan de acción. Lee los documentos, busca autónomamente en la web, cruza las citas, encuentra contradicciones en la literatura y genera una tabla comparativa. Es delegar no solo la lectura, sino la síntesis. Eso suena espectacular para textos, pero me pregunto qué pasa cuando salimos de las palabras y entramos en territorios matemáticos duros. Porque hay un ejemplo en las notas técnicas sobre una derivación matemática nivel PhD que parece sacado de otro mundo. Ese es posiblemente el ejemplo técnico más asombroso de Moonshot sobre las capacidades del K2 Thinking. Los desarrolladores le plantearon el problema de la distribución normal hiperbólica basándose en un artículo científico de Nagano y colaboradores de 2019. Una locura de problema. Y el modelo no fue a buscar la respuesta hecha para copiarla, ¿verdad? No, para nada. Ejecutó un proceso iterativo de 23 pasos intercalados. Primero razonó lógicamente, luego buscó contexto en la web. Al enfrentarse a las variables, escribió código en Python. Lo ejecutó, analizó el resultado, notó un error lógico en su primer acercamiento, se autocriticó, ajustó, volvió a ejecutar el código y finalmente logró derivar la fórmula exacta. Con verificación paso a paso y referencias. 23 pasos de ensayo y error. Literalmente emuló el proceso de un investigador frente a un pizarrón, que borra, vuelve a calcular, revisa sus notas y prueba de nuevo, pero a la velocidad del silicio. Y no se queda solo en texto o matemáticas, porque la versión K2.5 tiene unas capacidades multimodales increíbles. Sí, permite subir gráficos, tablas densas y hasta videos de experimentos físicos. Leyendo mediante reconocimiento óptico de caracteres, el OCR famoso, para proponer mejoras en la metodología de un laboratorio, por ejemplo. Si conectamos esto con el panorama general, esto redefine el concepto de asistente para acercarlo al de un coautor invisible. Ya no es un repositorio pasivo. Todo esto suena fenomenal, pero quiero que vayamos a los datos duros, cero exageraciones, para respaldar las afirmaciones. Porque es fácil dejarse llevar por las demostraciones de las empresas. Sin embargo, las fuentes que analizamos mencionan que la prestigiosa revista Nature, allá por julio de 2025, catalogó esto como otro momento DeepSeek, celebrando que esté abierto para que otros construyan sobre él. ¿Cuáles son los números exactos en los benchmarks para los que nos escuchan y son más curiosos con los datos? Los números son contundentes y satisfacen a los más escépticos. Tomemos, por ejemplo, el Humanities Last Exam, el HLE. Es un banco de pruebas tan difícil que los modelos anteriores colapsaban. Aquí Kimi obtuvo un 44.9% usando herramientas, lo cual es el estado del arte en modelos abiertos. Acercarse al 45% en ese examen es una brutalidad. ¿Y en programación, qué tal le va? En el WE Bench Verified, enfocado en ingeniería de software real, obtuvo un 65.8% para el K2 y un impresionante 71.3% para el K2 Thinking. Pero quizás el dato más revelador para el trabajo cotidiano es la prueba BrowseComp, que evalúa la navegación web inteligente. Ese es clave. Ahí logró un 60.2%. Y para darle perspectiva a ese 60%, destrozando la línea base humana que es del 29.2% en esa misma prueba, ¿cierto? Así es. Y la razón es que, cuando un humano navega, se enfrenta a la fricción de la interfaz y a la distracción. Kimi mantiene una concentración absoluta, no se distrae, por eso es más del doble de eficaz en navegación inteligente. Además vi que en pruebas como GPQA Diamond sacó 75.1% y en LiveCode Bench 53.7%. Incluso en escritura larga alcanzó un 73.8%, produciendo textos lógicamente coherentes y ricos. El impacto práctico es evidente. En plataformas de evaluación independientes como LMS, SS y Artificial Analysis es el top 1 o 2 en razonamiento agéntico abierto. Ya hay estudiantes de posgrado reportando que reducen semanas de revisión a unas pocas horas. Exacto. El impacto en la productividad es innegable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque no todo es perfecto. Todo salto tecnológico trae dilemas éticos y desafíos reales.
Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuáles son los verdaderos retos hoy? Y para ser objetivos hay que enumerarlos con calma. El primero, y más persistente, son las alucinaciones. ¿Aún ocurren? Aún ocurren, a veces inventa información verosímil, la regla de oro que recomiendan es pedir siempre las fuentes, decirle al modelo «show me the sources», muéstrame de dónde sacaste esto, y cruzar la información con bases verificadas como Semantic Scholar. La herramienta hace el trabajo pesado, pero la auditoría tiene que ser humana. ¿Y qué pasa con los sesgos y la soberanía de los datos? Al ser un modelo de Beijing, puede haber sesgos culturales o un acceso limitado a cierta literatura occidental. Subir datos sensibles a servidores externos requiere una evaluación ética estricta y a veces, para sortear restricciones, el uso de VPNs. Claro, hay que tener cuidado con qué información le damos, y supongo que correr 100 agentes en paralelo tampoco es gratis. Para nada. Los costos computacionales son un reto. Aunque es eficiente por token, correr el agent swarm o el enjambre de gentes en procesos largos puede resultar costoso, por lo que se recomienda empezar con modos ligeros. No usar la fuerza bruta cognitiva para dudas simples. Y hay otro tema que mencionan las fuentes, la autoría. ¿Quién es el coautor cuando un agente sintetiza una revisión completa? Ese es un debate abierto. Las revistas académicas aún no tienen reglas claras sobre esto, pero algo es seguro, y es una de las creencias fundamentales en este campo. La inteligencia artificial no reemplaza a los profesionales, potencia a quienes saben dirigirla. Mantener el control humano y declarar el uso de la IA es crucial. Me encanta cómo resumes eso. Para quienes están del otro lado escuchando y tratando de aplicar esto en su aprendizaje, la recapitulación es clara. La productividad del aprendizaje y la academia ya no se trata de cuántas horas se pasa uno frente a una pantalla. Exacto. El paradigma cambió. Se trata de cuántos descubrimientos se pueden hacer por día gracias a esta delegación inteligente. Kieri no es un atajo para leer más rápido, es un exoesqueleto cognitivo. Y recordar que comprender cómo operan estas herramientas, usando agentes paralelos y razonamiento paso a paso, es verdaderamente el antídoto contra la sobrecarga de información en la actualidad. Totalmente. Para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocador. Una idea para reflexionar que no discutimos antes, pero que nace de todos estos datos. A ver, cuéntame. Si los modelos de código abierto como Kimi permiten que cualquier persona desde su casa construya cientos de agentes paralelos para hacer el trabajo de un investigador de posgrado en una tarde, llegará el día en que un premio Nobel sea otorgado no a un científico por su experimentación física, sino a alguien cuyo único mérito fue saber orquestar a 1.000.000 de mini investigadores artificiales para que hicieran el descubrimiento de manera autónoma. ¡Uf! Es una perspectiva que desafía los cimientos mismos de lo que consideramos la invención y el método científico. Con ese pensamiento nos despedimos. Esperamos que este análisis sirva de brújula en esta era de datos. Hay que mantener la curiosidad siempre activa frente a la avalancha de información. Hasta la próxima inversión profunda.